En esta oportunidad vamos a realizar un dibujo y el objetivo del mismo es comprender para qué se utilizan las capas en Photoshop. Lo primero que voy a hacer es el pasto. Le voy a colocar nombre a mi primera capa, pasto primer plano. Porque el pasto lo voy a colocar justamente en el primer plano dentro de la imagen. Voy a escoger un color azul, este está bien, y lo voy a alternar con el color negro para trabajarlo con este pincel que se llama pasto, que está aquí. Este fue el pincel que escogí. Lo primero que escojo es un tamaño de pincel adecuado. Creo que para este dibujo 134 de diámetro está bien. Lo que hago es trazar el pasto. Lo que estoy haciendo es clic sostenido y voy realizando el trazado para que parezca pasto. En alguna ocasión voy a cortar el video por aquello del tiempo y para que nos pueda rendir el proceso bien. Lo segundo que voy a hacer es otra capa de pasto, pero en esta ocasión en el segundo plano para darle sensación de profundidad. Miren lo que voy a hacer, creo otra capa, le coloco pasto segundo plano y la mando al plano de atrás. Para crear esa sensación de segundo plano voy a reducir el tamaño del pincel para crear un efecto de perspectiva. Igual, sigo trazando mi pasto. Voy a rellenar las áreas que me hacen falta, si es el caso. Entonces les muestro en la capa que se llama segundo plano, está el pasto en un tamaño de diámetro más pequeño y en la capa que se llama pasto primer plano está el pasto en tamaño más grande. Necesito otra capa a la que voy a llamar pasto tercer plano. Bien, y en esta capa voy a hacer exactamente el mismo ejercicio. Lo pongo en tercer plano, la selecciono y voy a asignarle un tamaño de pincel más pequeño para crear la sensación de profundidad o de o crear un efecto simulado de perspectiva. De esta manera voy a crear la sensación de que el pasto se aleja, se confunde, se pierde en el horizonte. Bueno, si ya me siento cómodo con esas tres capas, lo siguiente que voy a hacer es realizar un personaje. Ustedes saben que puedo importar pinceles. Hay muchos sitios en la web donde ustedes pueden descargar sus pinceles. Yo previamente había descargado un pincel que se llama personajes. Son estos que están acá. Por ejemplo, les voy a mostrar cualquiera. Voy a seleccionar al azar este y hago clic y me aparece un personaje. Recuerden que mi composición se llama Pesadilla Nocturna. Entonces voy a buscar un personaje que tenga, que me permita representar este concepto. Vamos a hacer una pausa. Bien, les decía entonces, selecciono un pincel, en este caso el 505, para crear mi personaje. Para ubicar, para colocar el personaje dentro del contexto, tengo que decidir en qué plano lo pongo. Yo lo voy a colocar aquí entre el primer plano y el segundo plano, para lo cual creo una capa. Le voy a escribir, le voy a asignar el nombre de personaje y hago clic para que me cree el personaje. Como es medio fantasmagórico, entonces ustedes sienten que el pincel traía cierta opacidad en el momento de... Perdón, traía cierta opacidad por defecto. Voy a cambiarle el tamaño. Yo creo que con 400 más o menos estaría bien. Entonces le asigno aquí el valor de 400
y coloco mi personaje dentro del pasto. Bien, ahí estaría bien. Lo siguiente que voy a hacer es crear los árboles, pero antes de hacerlo voy a crear un fondo de color neutral. Yo pienso que un gris estaría bien, un gris un poquito más claro, entonces lo voy a mandar al plano más atrás. Yo diría que por ahora un cuarto plano. Le voy a colocar el nombre, se llama fondo, y lo envío hacia atrás. Fondo. Y aquí voy a empezar a colocar, perdón, voy a asignarle un color grisáceo a ese fondo. Listo, mi fondo es de color gris. Y en los primeros planos voy a colocar los árboles. Entonces me voy para adelante y yo creo que luego del pasto del segundo plano. También podría ser dentro del pasto del primer plano. Selecciono ese, ese plano y creo una nueva capa a la que voy a asignar el nombre de árbol primer plano, porque van a ser los árboles que están en primer plano. Bien, les recuerdo que ya tenía yo instalados algunos pinceles que ustedes pueden descargar desde internet, muchos son gratuitos. Yo ya había instalado el pincel 2425 que parece un árbol, bueno, que representa un árbol específicamente. Lo selecciono y simplemente voy a configurar el tamaño para que me funcione según lo que yo estoy buscando. Yo quiero que me ocupe toda el área. Algo así es lo que estoy buscando. Entonces, fíjense por favor aquí, recuerden que este ejercicio es cómo y para qué sirven las capas en Photoshop, para ir creando planos, por ejemplo, cuando vamos a hacer un dibujo. Entonces coloco mi árbol en el primer plano. Asigno un color negro para mi árbol y empiezo a colocar los árboles, cada uno de los árboles. O mejor, repito el árbol. Lo ideal sería trabajar con diferentes árboles, pero por el tema del tiempo, entonces vamos a ir dibujándolos tal y como aparecen ahí. Tal vez podría girar el ángulo del árbol, entonces le digo voltear en X para que romper un poquito el efecto de patrón y crear más árboles. Bien, esto estaría en el primer plano. Vamos a crear otra capa para poder crear los demás árboles en los segundos planos, y con esto voy a crear un efecto de profundidad. Bien, entonces activo mi ventana capas. Bueno, la vamos a dejar por acá visible. Y vamos a empezar a aplicar en segundo plano. Aquí creo otra capa que se va a llamar árbol segundo plano. Es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, árbol segundo plano. También esto lo voy a hacer para crear también el efecto de profundidad. Luego, al estar más atrás los árboles se ven más pequeños, por esa razón voy a cambiar el tamaño del árbol, a reducir aquí el tamaño.
para que se vean más pequeños. Y también voy a hacer lo siguiente, voy a reducir el valor de negro para que se sienta un poco más afectado por la niebla, intervenido por la niebla. Bien, voy a creando algunos árboles, este acá, algunos por acá. Y noten ustedes que en este momento aquí me está produciendo un efecto que no es lo que yo busco. Voy a cambiar de árbol, voy a escoger este para darle una variante. Y, y lo creo hacia allá. El efecto que no me gusta es este efecto que se produce aquí por cuenta de los planos o de las capas. Miren acá ustedes que el árbol se ve mal ubicado dentro del espacio, dentro del piso, dentro del follaje. Entonces simplemente lo que voy a hacer es organizar las capas. Voy a colocar ese árbol detrás de la capa que se llama pasto primer plano. Al colocarla, como se dan cuenta, ya queda representado de una manera natural, antes y después de ubicar la capa. Voy a hacer otra capa para el pasto, acá mismo puede ser. Le voy a llamar árbol tercer plano. Y ahí voy a crear otra capa de árboles. Voy a también a cambiar un poco el tipo de árbol, a ver qué encuentro por acá. Estoy buscando unos árboles más simples, menos elaborados. Tal vez este de por acá. Puede ser este. Le reduzco el tamaño. Recuerden que mi idea es hacerlo más pequeño para que se vea con mayor profundidad. Este está bien. Otro efecto que me ayuda al tema de la profundidad es quitarle negro, es decir, hacerlo más claro. Es lo que acabo de hacer para que se vea aún más afectado por la niebla de atrás. Entonces lo que voy a hacer es coger este color y le quito en la misma línea un poco de color. Ahí estaría bien, otro por acá, unos dos por acá. Y voy a hacer un bosque un poco más denso por este lado. Y para evitarme el problema de los planos, lo mando detrás del césped del tercer plano. O si quiero del segundo, si quiero del tercero, para que se note mejor la profundidad. Bien, yo pienso que esto está bien. Lo que sigue es crear un efecto más atmosférico. Vamos a crear las luces entonces. Busco unos planos, un plano interesante donde colocar una luz blanca. Para colocar la luz blanca sencillamente utilizo el pincel con una punta normal, le aumento el tamaño, lo dejo en dureza 0 y selecciono el color blanco. Ya tengo una luz espectral al fondo. Pero si ustedes no están conformes, pueden ubicar la capa en la que quieren que vaya esa luz. Entonces creo la capa, le voy a escribir el nombre de luz espectral, la trazo. Yo pienso que por aquí estaría bien. Y decido en qué plano va la capa, dónde la coloco. Aquí entre el plano
entre el pasto del segundo plano y el pasto de tercer plano, me parece que se ve bien. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es, con la herramienta degradado asignada en modo transparente y con colores oscuros, negro específicamente, vamos a crear las sombras. Y las sombras ya las podemos poner en primer plano para que abarque toda el área. Entonces le vamos a colocar sombras, primer plano. Y simplemente lo que vamos a hacer es trazar esas sombras. Bueno, aquí no tanto porque nos quita un poco el detalle de lo que estamos haciendo. Acá sí vamos a quitarle luz. Yo creo que vamos a crear otra calidad de sombra y le vamos a bajar la opacidad para poder controlar mejor la penumbra. Listo. Ya tenemos nuestro árbol. Nuestro árbol contextualizado dentro del área de las sombras, dentro de la capa de las sombras. Yo creo que así está bien. Si quiero puedo pararme en la luz y quitarle un poco de opacidad para hacer todavía más denso el efecto atmosférico, para que parezca todavía más fuerte el concepto de la pesadilla. Con cualquier capa de texto, perdón, creamos una capa de texto y escribimos le cambiamos la fuente, le cambiamos el tamaño del interletrado y ya simplemente lo que vamos a hacer es fusionar las capas que no necesitamos. Para ello nos paramos aquí en la capa, le decimos acoplar toda la imagen, le digo control A, copiar, y con control alt Z me devuelvo para mantener toda la integridad de el proyecto, y en una capa, en la capa de arriba pego la capa que había copiado luego de haber fundido o de haber acoplado todas las imágenes. Bien, esta capa la puedo manipular con color. Voy a asignarle algún color un poco más dramático si es el caso. Voy a contrastarlo, hacerlo un poco más oscuro manejando los niveles, y la voy a pegar nuevamente, y a esa le voy a aplicar un desenfoque
gaussiano, por ejemplo. Ok, y le quito opacidad para crear un efecto un poco más dantesco, algo así pienso yo. Archivo, guardar para web y dispositivos. Le voy a dejar 900 píxeles de ancho, digo guardar y le asigno el nombre pesadilla. Guardar. Listo, hemos terminado nuestro trabajo. Entonces, nos vemos en otra oportunidad. Que estén bien.